Amén, que bendito sea el nombre del Señor. Soy vuestro hermano Fresquito y os saludo a todos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Antes de nada, quiero desear a cada uno de los hermanos que están viendo este vídeo un feliz y próspero año 2025. Que este año que nos estamos adentrando, hermano, sea el año donde se catalice, hermano, donde se detone el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Saben? El otro día hablaba con un amigo mío y me decía: las iglesias están muy frías, las iglesias están sufriendo una frialdad increíble. ¿Por qué? Porque resulta, hermano, que Satanás, me he podido dar cuenta, que está haciendo más daño a la iglesia adormeciéndola que atacándola. Mirad, muchas personas me dicen: ¿cómo podemos hacer para vivir una vida plena en la iglesia? Para que la iglesia esté en constantemente avivamiento. Muchas personas creen, hermanos, que el avivamiento viene cuando un predicador viene a predicar, cuando un predicador viene y empieza a profetizar. Pero déjame decirte una cosa: el avivamiento no sucede así. El avivamiento no sucede porque un siervo venga y empieza a predicar. El avivamiento no viene de afuera hacia adentro. El avivamiento, hermanos, viene de dentro hacia afuera. Cuando nuestra vida espiritual empieza a transformarse, cuando empezamos a cambiar y a vivir por el Evangelio y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ahí es cuando nosotros podemos ver que se detona el poder del Espíritu Santo en la iglesia y en las vidas de los creyentes. Mira, te voy a recordar un texto, hermano y hermana que me estás escuchando, que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1 hacia adelante, dice: y cuando estaban todos unánimes juntos en oración, y estaban en oración, hermanos, en el aposento alto, dice la palabra del Señor que vino un viento recio del cielo y que inundó toda la casa. Y dice la palabra del Señor que todos y todas las personas que estaban en ese momento fueron bautizadas, sumergidas, impregnadas de su Santo Espíritu. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo tenía que capacitar a esas personas para poder realizar la obra de esparcir el Evangelio a toda criatura. Tenemos en cuenta, hermanos, que el libro de los Hechos cuenta cómo la iglesia empieza a crecer desde Jerusalén hasta la civilización más grande del mundo en aquel entonces, que era Roma. ¿Qué te quiero decir con esto? La Biblia nos dice que antes de que empezara el crecimiento estaban todos unánimes juntos en el aposento alto orando. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? La Biblia nos demanda que tenemos que estar codo con el hermano. Dice la Biblia que el mismo Jesucristo mandaba a los apóstoles de dos en dos, y la misma Biblia afirma: ay del solo, porque cuando caiga no tendrá quien lo levante. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces, hermano, la frialdad espiritual viene a nuestras vidas cuando nosotros nos descuidamos y empezamos a sentir el enfriamiento espiritual. ¿Cuándo nos enfriamos? Cuando nosotros creemos que por nosotros mismos nos valemos. Te tengo que decir una cosa, mi hermano y mi hermana que me estás escuchando: en muchas congregaciones los cultos se están volviendo fríos. En muchas congregaciones, hermanos, los cultos se están volviendo monótonos. Pero te tengo que decir una cosa de parte del Señor: eso ocurre no por culpa del pastor, ni por culpa de la palabra, ni por culpa del que canta, ni por culpa del que lo administra. Eso sucede por la vida interior que nosotros llevamos. ¿Por qué? Porque el culto no lo hace el predicador, porque el culto no lo hace el coro, porque el culto, hermanos, lo hacemos cada una de las personas que vamos a rendirle un culto a nuestro Dios. Ahora yo te hago una pregunta, mi hermano y mi hermana que me estás escuchando: ¿con qué condición vamos nosotros a rendirle un culto al Señor? En el trabajo, hermanos, muchas veces, si tenemos que echar horas extras, nosotros no le damos importancia y hacemos las que tengamos que hacer. Pero cuando el culto empieza a alargarse, no vemos la hora de salir. Hemos cambiado, hermanos, en la pirámide de valores, la importancia que tiene el Evangelio y las cosas de Dios en nuestra vida. Y déjame decirte una cosa: muchas veces nos afanamos por el trabajo, muchas veces nos afanamos por la familia, muchas veces nos afanamos por el matrimonio, por los hijos. Pero déjame decirte una cosa de parte del Señor. Dice la Biblia: buscar primeramente el reino de Jehová y todo lo demás será por añadiduría. Te quiero decir una cosa de parte del Señor: estamos descuidando lo más importante, estamos descuidando nuestra vida espiritual. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que la misma Biblia dice que cuando estaban todos unánimes, cuando estaban todos orando como si no hubiese un mañana, todos en armonía, porque dice el mismo libro de los Hechos que tenían todas las cosas en común. Hoy vivimos en una era, hermanos, que parece que esto se haya convertido en un monopolio del Evangelio.
¿Por qué? Porque vamos a ver quién es quien tiene más, quién es el que estudia más, quién es el que mejor sabe predicar, quién es el que mejor canta, el que más ora. No, déjame decirte una cosa, hermanos. Tú tendrás 5 talentos y yo tendré 1, pero tú con tus 5 talentos y yo con mi 1 talento somos de igual de importancia para las cosas del Señor. Y lo importante no es quién dé o quién dé menos, sino que lo que Dios ponga en nuestras manos lo pongamos al servicio de su obra. Mira, déjame decirte una cosa. Me acuerdo de aquel niño que dice que tenía unos pocos panes y unos pocos peces, pero los puso en las manos del Señor y pudo alimentarse una multitud. Y dice la palabra del Señor que aún encima sobró en abundancia. ¿Por qué? Porque no es lo mucho o poco que tú tengas, es lo que tú tengas depositado en las manos del Señor, que entonces será de prosperidad. Y no me refiero a la prosperidad que se predica hoy en día, me refiero a la prosperidad que Dios hace, me refiero a la prosperidad de una iglesia bendecida, me refiero a la prosperidad de una iglesia fundamentada en las cosas del Señor. Por eso te quiero decir, hermano y hermana que me estás escuchando, que sigas peleando la buena batalla de la fe, que no bajes tu guardia, que te vistas con la armadura del Señor, que cojas el escudo de la fe y empecemos a pelear. Mira, me acuerdo del profeta Nehemías. El profeta Nehemías, hermano, se entera que Jerusalén es destruida y entonces se pone delante del rey y dice que el rey lo ve amedrentado, el rey lo ve entristecido y le dice: Nehemías, ¿qué es lo que te sucede? Y esto me encanta, hermanos, que antes de contestarle al rey, antes de decirle al rey de su civilización donde él vivía cuál era el problema que él tenía, dice la palabra del Señor que Nehemías se puso a orar. Aquí hay una de las claves más fuertes que tenemos que hacer para que no venga el enfriamiento espiritual a nuestras vidas. ¿Qué hizo Nehemías cuando quiso decirle al rey que quería restaurar Jerusalén? Antes de hacerlo, primero consultó con el Señor. Y te voy a decir una cosa de parte del Señor. Esto es una de las claves más importantes que hay en el cristianismo. Antes de que se entere nadie de qué es lo que quieres hacer en la obra y en las cosas del Señor, primero ponte en comunión con el Señor. Primero deja que te apruebe, porque te voy a decir una cosa: la prueba de Dios aprueba. Cuando tú pasas, hermanos, por el horno de fuego, el Señor te coge y desecha de ti todo lo que no sirve y te unge con un ungüento especial y te aprueba para la obra que Dios te ha encomendado. Antes de hacer nada, antes de menear un pie, hermanos, pónselo al servicio del Señor y di: Dios mío, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué dirección tengo que tomar? Dice la palabra del Señor, hermanos, que el profeta Nehemías juntamente con unos hermanos empezaron a coger y se fueron a restaurar Jerusalén. Todos los vecinos, hermanos, de los pueblos vecinos, nadie quería que Jerusalén se restaurara. Fijaros si fue tal punto que querían matarlo, querían crearle emboscadas para ir en contra de su vida. Pero dice la palabra del Señor que empezaron a construir, hermanos, con una pala en una mano y con una espada en la otra. Vivimos en una generación, hermanos, donde tenemos solamente la espada y ya se acerca el hermano que vienes a hacernos bien, o ya se acerca un demonio, empezamos a utilizar la espada sin conocimiento ninguno. ¿Qué te quiero decir con esto? Es bueno que tengas la espada, es bueno que pelees la batalla de la fe, pero también es bueno, hermano y hermana que me estés escuchando, que tengamos la pala para construir y edificar nuestra Jerusalén, para edificar nuestra iglesia, para hacer edificación al pueblo. No podemos ir, hermanos, haciéndole cortes y haciéndole daños a nuestros hermanos. Tenemos que ser de bendición, tenemos que ser, hermanos, un cuerpo místico, como lo dice la palabra del Señor, todos unánimes. Dice, cuando estaban todos unánimes, vino un viento recio que llenó toda la casa. Yo quiero que la iglesia se llene. Yo quiero que la casa se llene de ese viento recio que es su Santo Espíritu. Y la clave, hermanos, está en la comunión con los hermanos. La clave está en vivir una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de consagración, de apartarnos del mal y decir: quiero vivir por y para Cristo. Por eso te mando encarecidamente, mi hermano y mi hermana que me estás escuchando, que vivamos una vida plena, para que este año 2025 sea el año donde se detone el poder de Dios en tu vida. Que bendito sea el nombre del Señor. Un fuerte abrazo de tu hermano Franquito.